semana anterior habíamos dejado como pensamiento semilla la palabra meditación. Y a pesar de que llevamos algunos un buen ratico en este proceso, me parece que es muy prudente que rescatemos algunas técnicas elementales de meditación, porque veo que hay un vacío y que hay que tratar de empezar a comprender un poquitico la utilidad real de la meditación, cómo nos podemos acercar a la meditación y de qué manera podemos beneficiarnos verdaderamente de esto. Entonces la pregunta es, cuando yo les hablo a ustedes de meditación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Silencio. Bueno, silencio. Pausa. Contacto con el alma. Respiración, pausa, contacto con el Calma. alma. Pausa. Relajación. Unidad. Unidad. A ver que esto no nos va a funcionar. Relajación. Carlos, ¿te fijas que hay algunos ahí encimita, porfa? Bueno. Entonces, aquí tenemos algunos temas que son los que primero se le vienen a uno. Y entonces la primera pregunta es lógica. ¿Y para qué meditar? Pues, ¿qué sentido tiene hacer meditación? Porque está de moda, porque qué, o que todo el mundo medite, entonces, bueno, meditemos también, ¿sí? ¿Qué? ¿Para qué podrá servir esta meditación? Para hacer la pausa, para hacer Para recargar energías. ¿Qué más? para hacer Sanar. Para introspección. sanar, eso es muy importante. Para comunicarse con el yo interno. El yo interior. Para que las células se armonicen. Para Tengamos escucharnos. salud, pues, Para equilibrar las energías. escuchar. los chakras. Recuperar el sonido. Equilibrio. Equilibrio. Bien, ¿qué otra cosa dijeron? El sonido. Sonido. Bien. Estas son algunas fases, o algunas facetas que nos puede brindar la meditación. Y obviamente, si hay, no hay. Bueno, y obviamente si eso lo estamos pensando, bien vale la pena darnos cuenta cómo llegar a eso. Y qué beneficios hay detrás de esto, porque si miramos todo esto, hay una cosa que es como la antítesis de todo esto, que se llama estrés, ¿sí? Seguramente alguno habrá oído hablar de lo que es la palabra estrés, nadie lo ha vivido, pero cuando Hans Seyle, que fue el que habló por primera vez de el estrés, él hablaba de que había dos tipos de estrés. Un euestrés, eu significa normal, deseable, eutiroideo, tiroides normal. Sí, entonces ese eu significa vale la pena que tengamos una pequeña dosis de estrés, porque esa dosis de estrés es la que nos permite a nosotros reaccionar de manera adecuada ante una circunstancia determinada y ante una exigencia determinada, que no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista físico, también puede ser mental o incluso emocional, ¿sí? Entonces hay un estrés emocional, por supuesto. Me dejó la novia o el novio y entonces, claro, tengo estrés. Me echaron del trabajo, tengo un estrés emocional probablemente, pero también hay un estrés físico, ¿sí? Y puede haber un estrés físico, también un euestrés físico. Por ejemplo, alguien pensaría que si hace ejercicio puede estar estresado. No. Si Se hace mucho, se sobreexige. Depende. Claro. Entonces hay un estrés físico que puede sobrepasar los límites, el equilibrio, alguien lo dijo por aquí, el equilibrio normal de exigencia de esos grupos musculares. Pero cuando nos sobrepasamos de ese equilibrio, entonces viene el estrés y en el caso del ejercicio se empieza a producir lo que se llama el ácido láctico. Y el ácido láctico es el responsable de que ustedes jueguen un partido de voleibol después de 10 años de no jugar y al otro día Le duele hasta el le pelo. duele hasta el pelo. Ese olorcito hasta el pelo que los españoles llaman que las agujetas, ¿sí? Porque es que en realidad es muy descriptivo el término, son puras agujetas, que
que ahí están metidas, vamos, que, y es verdad, esas agujetas, eso ocurre justamente por la acumulación del ácido láctico. Entonces, ese es un indicio de que posiblemente hubo un estrés mayor, ya a lo mejor no tan deseable, a menos que la intención sea esa exigencia mayor para lograr un rendimiento posterior, digamos que mucho más adecuado, ¿sí? Pero obviamente ese estrés se puede, digamos, traducir en muchas maneras. Y hay un estrés mental, por supuesto, cuando alguien trabaja más desde el punto de vista mental que físico o que emocional, pues por supuesto que también va a llegar a un grado de desgaste que seguramente va a llegar a que haya un agotamiento. Es común esa queja de, uy, es que yo me levanto y ya estoy fundido, ¿sí? O no duermo bien, o no fue un sueño reparador. Todos esos son signos de estrés. Describamos un poquitico esto porque puede llevarnos a que entendamos para dónde vamos con esto de la meditación. Cuando hay un estrés, entonces lo primero, la percepción de las cosas se altera, ¿sí? Mis órganos de los sentidos perciben de manera inadecuada o digamos amenazante alguna información que estás recibiendo. Esa percepción lleva, por supuesto, a que cambiemos conductas y hábitos, y esos a su vez llevan a que aparezcan síntomas o signos, y esos síntomas o signos finalmente llevan a que aparezca lo que conocemos como la enfermedad, ¿sí? Evidentemente lo ideal es no llegar hasta acá. Si detecto desde acá que hombre hay algo amenazante para mí, pues yo trato de alejarme y eso lleva a que no tengamos que llegar hasta acá para tomar una acción. Pero entonces, cuando están esas percepciones, debe haber probablemente una falla en la capacidad de recibir una información. Entonces veamos en los órganos de los sentidos, los encargados de percibir, qué puede ocurrir como para que se genere ese movimiento a favor del estrés. Por ejemplo, en la visión, ¿qué puede ocurrir para generar esos movimientos de estrés? Que yo vea más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, magnificar. Y cuando ya mencionamos esta palabra, entendemos que no nos estamos refiriendo simplemente a la función del ojo como órgano visual que capta una imagen determinada, sino de la visión que va más allá de la acción de ver. La interpretación que hace el cerebro. Exactamente, esa interpretación que puede, insisto, magnificar eso. A nivel de los oídos. Aumentar el... También. O Oído. no escuchar. Exactamente, una alteración de la agudeza auditiva, ¿sí? Auditiva. ¿Y qué pasa entonces a nivel del tacto? Eriza la piel. Puede haber alergias. Esa es una manifestación muy importante que a veces se traduce como dermatitis o eczemas. Por eso ustedes han visto, mucha gente llega a la consulta con los dedos de las manos un poquito medio peladitos para que hablemos en cristiano. Eso es una dermatitis, y resulta que esa dermatitis muchas veces sí es expresión del hígado congestionado, pero también es expresión del estrés. Doctor, vea, siempre que yo me estreso me sale este brotecito, o me sale el brotecito en los pliegues, o se me pela aquí la oreja. Es un caso súper frecuente. Acuérdense que si ese estrés está asociado a algún tipo de dificultad respiratoria, como lo está, porque normalmente en el estrés uno no respira, estoy tan estresado, no, uno dice, no, es que es verdad que me siento un poquito estresado, sí, yo no sé por qué, pero no me entra el aire, ¿sí? Y entonces empieza un ejercicio que hace que perdamos la capacidad de oxigenarnos a nivel de la torre de control, y por supuesto nos lleva a que de alguna manera estemos mucho tiempo en una especie de hipoxia. La hipoxia es falta de oxigenación, como la isquergia es falta de energía.
¿sí? Entonces, isquergia. Cuando hay hipoxia crónica, entonces los órganos empiezan a gritar. Dicen, hey, pues nos está faltando, mandan oxígeno por aquí también, que de vez en cuando lo necesitamos. Entonces la piel dice eso, y es, digamos, una manifestación, lo de los eczemas. Pero si esa piel toca, si esa falta de oxigenación toca el corazón, pues ya sabemos que puede ocurrir algo un poquito más complicado. Y entonces, por ejemplo, ¿qué signos o síntomas pueden aparecer en relación con el estrés? A ver, lo primero. Bien, lo segundo. Se le puede caer el pelo, es que hay muchas cosas. Por ejemplo, listo, vamos a poner muchos, caída del cabello, listo. Colon ¿qué más? irritable. Colon irritable. Estreñimiento. Estreñimiento. O eso, que puede ir para los dos lados, o con diarrea o con estreñimiento. ¿Qué más? Presión arterial. Eso, hipertensión. ¿Qué más? Dolor en el pecho. Dolor en el pecho. Eso llamémoslo angina. Arritmia. Arritmias. Cefalea. Arritmias, cefaleas. Qué maravilla, pinche, ya no dicen dolor de cabeza y no cefaleas. Muy bien. Arritmias, ¿qué más? Fatiga. Ya casi, ¿no? Cansancio, o sea, insomnio también aquí. Ansiedad, angustia y desesperación. Bruxismo. Bruxismo. Sí. Una más. Erupciones de la piel. Piel, listo. Vamos a terminar ahí porque podríamos Llenar el mencionar tablero. esto, cantidades de cosas más. Y obviamente, miren todo lo que esto implica, el solo hecho de no manejar de manera adecuada el estrés. ¿Sí? Entonces, en el estrés, digamos que hay unos movimientos. Primero, hay un poquito de... Como movimientos involuntarios, sí. Sí, pero lo que quiero decirles con esto es que lo primero que ocurre es que normalmente detrás de todos esos síntomas hay un desequilibrio entre las cargas y la resistencia. Imagínense este ejemplo que a mí me parece muy especial. Hay un expositor que se llama Emilio Carrillo, sí, que habla un poquito de eso. Y Emilio Carrillo, creo que sí, no recuerdo si es el loco, me estoy metiendo la culpa a él de una cosa distinta. Pero él pone un símil que a mí me encanta. Imagínense ustedes un camión, ¿sí? Ese camión está preparado para soportar una carga, digamos que 1 tonelada. Pero ¿qué pasa si a ese camión le echamos 2 toneladas? Se balance. La resistencia empieza a alterarse y puede haber inclusive un momento en que se le parta un eje a ese carro, ¿sí? Como ocurrió en estos días con la avalancha de tierra allá en los llanos. Entonces se viene esa tierra, cae sobre un puente y tiene la capacidad de resistir algo, pero si ya se le vienen yo no sé cuántos miles de metros cúbicos, pues claro, vence la resistencia y simplemente se genera una respuesta que no es la más adecuada, ¿sí? Hasta ahí vamos. Esto yo pienso que no tiene ningún tipo de cosa que tengamos que profundizar demasiado. Pero miren todos estos, dejémoslos aquí todavía, miren todos estos síntomas o signos del estrés. Entonces la pregunta es, si se está originando esto, ¿cómo evitar que eso ocurra? ¿Y qué puede hacer la meditación para no tener que llegar a estos extremos? ¿Qué ocurre con la meditación? ¿Cómo funciona eso de la meditación? Entonces, si ustedes me dijeran, listo, meditar es hacer silencio. Para hacer silencio, ¿lo que tienen que hacer? Aquietarse. Aquietarse primero. Aquietarse y acallar la mente, ¿cierto? Cuando uno acalla la mente, no significa que la mente está vacía. Ojo, porque es que hay un concepto erróneo ahí. En realidad no se trata de vaciar la mente. La mente siempre está fabricando pensamientos. Se trata más bien de llenarla con pensamientos adecuados y positivos, ¿sí? Pero si la mente se está llenando de resentimiento, odio, desesperanza, angustia y todos los etcéteras que puedan caber ahí, pues claro, llega un momento donde ya la mente dice, hey, ya, suficiente, pues, ya, ¿sí? Entonces,
hay un límite también adecuado para eso. ¿Qué pasa si ese estrés continúa por mucho tiempo? Que se llega a la enfermedad que se instaura inicialmente de manera aguda, pero con el tiempo, por supuesto, el solo hecho de hablar del tiempo ya nos indica que se va a cronificar. Y si una enfermedad se cronifica, significa ya también se instauró el programa de la enfermedad a nivel de la torre de control, ¿sí? Y si esa torre de control acumula esa información y la da como algo normal y natural, entonces empieza a generarse una respuesta automática frente a situaciones aparentemente estresantes o que el subconsciente relaciona con situaciones estresantes. Entonces, no necesariamente tiene que llegar a un punto en que el estrés llegue a tal extremo que se produzca un cambio específico ya, sino que con el tiempo esto empieza a sumar cosas y a producir este tipo de efectos. Entonces sí, hay que hacer silencio y definitivamente la manera de entrar en el silencio, la más importante, es la respiración. Entonces, si yo hablo de la respiración, esto parece demasiado obvio porque lo hemos tocado muchas veces, pero si yo hablo de la respiración, ¿qué tipo de técnica pueden usar ustedes para hacer una respiración, digamos, antiestrés, para llamarla de otra manera? Exhalación. Abdominal. Exhalación. Seguirla. Abdominal. O sea, centrarte en la respiración significa hacer el movimiento inspiratorio y expiratorio siendo conscientes de eso, ¿sí? Y cómo hacer para que en ese momento no se te vuelve la mente a otra cosa, porque es que la loca de la casa anda suelta. Concentrarse en la respiración. Concentrarse en la respiración. Y si llega ese otro pensamiento, Vuélvalo, cancelarlo. fluir. Por lo tanto, el secreto de la respiración está en una sola palabra: fluir. Si la respiración no fluye, uno está. Acuérdense cuando ustedes jugaban escondidos, los que les tocó ese juego por allá de los muchachos. Sí, claro. Entonces estaban jugando escondidos y se escondían detrás de un árbol. Y para que no los vieran, ¿cierto? Ya que no era nada, y de pronto, libre por mí, era eso que decían, ¿no? Libre por ahí. Dos, tres. Entonces, eso nos estaba diciendo que en ese momento uno está conteniendo la respiración. ¿Está fluyendo? No, por supuesto. Entonces, si no fluye, vamos a tratar de ir descomponiendo eso. Imagínense en esa situación que, entre otras cosas, está siendo parte de un juego que debería ser muy divertido, muy lo que fuera, y sin embargo, miren cómo genera estrés. Cuando yo hago esto y estoy casi sin respirar, ¿qué ocurrirá en el cuerpo como respuesta a eso? Se tensiona. Se tensiona, listo, la parte muscular hace contracción muscular y entonces eso significa la acumulación del ácido láctico que decíamos ahorita, si se mantiene por mucho El tiempo. corazón se acelera. Claro, hay taquicardia. ¿Quién mandó esa orden para que el corazón se acelerara? El estrés, El estrés que liberó ¿quién? el miedo, el Y, pánico. sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¿Y quién manejaba el miedo? Los riñones. El riñón Plumo. y La suprarrenal. Eso, y las suprarrenales. Y las suprarrenales son esas glandulitas que están encima del riñón y que secretan básicamente todas las hormonas del estrés, ¿sí? Como quien dice, cortisol, que entre otras cosas también es un inmunodepresor. Entonces ya sabemos que el estrés también va a generar inmunodepresión, ¿sí? Pero además que el cortisol es una fuente importantísima para que se aumenten los niveles circulantes del azúcar en la sangre. Es decir, que el cortisol secretado durante mucho tiempo puede inclusive alterar los niveles normales de azúcar que puedan llevar a una hiperglicemia o a una diabetes, ¿sí? ¿Qué más? Se libera adrenalina. La adrenalina es la que nos acelera. Entonces es muy rico esos deportes de adrenalina y vamos a tirarnos del bungee jumping y eso es una fantasía y uno está a punto de tirarse y allá voy. Y entonces uno, no, Cristina, tírese usted primero, tírese usted, si usted se tira y se mata, yo sé que no era por ahí la cosa y me bajo por la escalera, ¿cierto? Pero cuando uno está ahí al borde,
que hay una cosita como que le dice, dele, y hay otra cajita que le dice, venga para acá, papá, no se vaya a tirar por ahí, ¿cierto? Pero cuando está uno aquí y ya finalmente se tiró, uno ya no puede decir, déjeme aquí, no, Ya sé. allá abajo, ¿sí o no? Pero en todo ese trayecto, que pueden ser fracciones de segundo, ocurre una marea impresionante de secreciones de este tipo de hormonas que hacen que uno se prepare, por ejemplo, para la caída al charco al que se tiró, ¿sí? O si era el bungee jumping, Para el tirón para arriba. para el tirón para arriba. O si es la cometa esa, tal cosa, igual, ¿no? Parapente. Pero digamos que hubo un momento en que esa marea secretó tal cantidad de adrenalina que en ese momento el organismo es muy sabio y envía a través de esa adrenalina mucha sangre a los sitios que va a necesitar para preparar, por ejemplo, la caída o el aterrizaje, ¿sí? En ese caso, a los grupos musculares. Entonces él en ese momento no se preocupa, hey, tenemos que hacer una buena digestión. No, qué cuentos, porque ya en el aire ya hizo la digestión, ¿no? Entonces, lo que está preparándose en ese momento es para ese aterrizaje que le permita a él, entonces, por ejemplo, hacer este tipo de movimientos. E imagínense si ese músculo recibe ese impacto sin estar lo suficientemente preparado, claro, podría alterar y producir un efecto muy complejo a ese nivel, ¿sí? ¿Qué más ocurre ahí? Entonces, sigamos describiendo. Adrenalina, cortisol, ACTH, que es la hormona adrenocorticotrófica. Esa hormona adrenocorticotrófica también está liberando todavía más esteroides. Eso a nivel de la suprarrenal. Vámonos a cualquier otra parte. ¿A dónde quieren ir? Al colon mencionaban ahora. Normalmente lo que se llama el lecho esplácnico, o sea, los vasos que van a nutrir toda esa parte del colon, hacen esto. Claro, cuando uno está estresado, no se relaja, sino que al contrario, se contrae. Y si esas arterias se contraen, No hay forma. ¿qué pasa si una arteria se contrae? No llega. Se No inflama. llega circulación. No llega oxígeno, claro. No llega oxígeno a donde esté comprometida esa arteria. Y si no llegó al colon, posiblemente le da un cólico después. Y hay gente que ustedes ven, se estresa y le da un cólico y el colon irritable. ¿Por qué? Porque tengo que hablar en público mañana y a mí me da mucho miedo hablar de tanta gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese colon inmediatamente se contrae. Él pide ayuda. Inmediatamente el colon se contrae. Imagínense un colon contraído. ¿Cómo era un colon contraído? El colon se contrae, está pasando por allá, pues cualquier cosa que pase por el colon. Y el colon hace. Sí, bueno. Pero él le tiene que pedir ayuda a alguien. Entonces, ¿a quién le pedir ayuda en el colon para tratar de poder cumplir su función adecuadamente? Al estómago. No. Al pulmón. Claro, ¿al qué? Al pulmón. Al pulmón, que es su Que es pareja, la pareja. acuérdense. Tenemos parejas, el riñón y la vejiga, la vesícula y el hígado, el páncreas y el vaso, el colon y el pulmón. Entonces él le dice al pulmón, hey, estoy muy contraído. Entonces el pulmón, ¿qué hace? Como estaba así haciendo, entonces el pulmón le dice, fresco, respira bien. Sí. Entonces el pulmón empieza a respirar e inmediatamente empieza a bombear más oxígeno y ese colon que está ahí con y ya después se relaja tanto que dice no. Lo contrario, lo contrario. Haga lo que quiera. Aquí cagado pero tranquilo. El caso es que eso está ocurriendo obviamente con Oye, ese todo colon. eso quedó grabado. ¿Qué padre? Pues es decir, bueno, clic. ¿Qué otro órgano, por ejemplo? Mencionemos otro órgano cualquiera. La cefalea. Listo, la cabeza en ese caso. Entonces, el dolor de cabeza, ¿por qué se producirá un dolor de cabeza cuando uno está estresado? Por lo mismo. No, No, porque no tiene la suficiente Primero se puede irrigación. alterar la presión arterial y es cierto, se puede subir mucho la presión arterial y si se sube mucho la presión arterial ya sí hay que pararle bolas porque es que ya esto más bien un simple gustico y puede haber una amenaza de una cosa mucho mayor que pueda llevar a un accidente cerebrovascular o alguna cosa como estas. Pero digamos que no lo llevemos hasta allá, hasta el extremo. Antes, previo a eso, ¿qué ocurrió?
alguien se preocupó porque, y esto ocurre todos los días, vamos a viajar con la familia y resulta que la cabeza de familia, mamá o papá, se estresa mucho con eso, que no vayan a faltar nada, los pasaportes, todo tiene que estar en orden, llevamos los dólares que hay que llevar, porque esto ya empacaste, ya tenemos todo, ya recordate 7 pantalonetas, es una para cada día porque uno no sabe, en fin, todas esas cosas, y se estresa, y se estresa, y se estresa, y entonces lo primero que hace es que ocurre ese movimiento que estás haciendo allá, eso se llama neuronas en espejo. Cuando uno hace esto, está como queriéndose esconder, así como cuando la tortuguita quiere meter la cabeza por dentro y ¡ey! ¡Alguien que me ayude! No cabe. No está como eso, vamos de paseo, no, sino que y en ese momento, cuando está haciendo eso, ¿qué le pasa a todos estos grupos musculares? Se contrae. No circula. Y sea honesto, no circula, hay un espasmo muscular, hace ñaqui, que es que me duele, ay, ¿qué es esto tan horrible, no tan brusco? ¿Cierto? Tengo un mico, y eso tiene su orangután ahí montado. Entonces resulta que obviamente está bombeando menos sangre y eso lleva a que haya una contracción y se traduzca como una cefalea, ¿sí? Un dolor de cabeza importante. Y digamos que esa es apenas una variación, pero puede ser también un estrés de tipo metabólico. Por ejemplo, me tomé más traguitos de la cuenta ayer, ¿sí? Digamos que yo no estaba acostumbrado a ver, no, tomémonos uno, bueno, qué rico, es que estamos celebrando, ganó Colombia, Colombia 2, Argentina 0. Pues no sé si lo van en Argentina, pero en fin, no, saludos a los argentinos, de verdad, los apreciamos bastante, estamos muy contentos de haberles ganado. Bueno, lo cierto es que eso hace que en ese momento tomémonos uno. Y a los 10 minutos, tomémonos el otro, que eso está muy fuerte, hay que celebrarlo. 8 años sin ganar la Argentina, no puede ser. No, claro, y al tercero tomémonos otro más, pues, ya. Y al quinto ya. Yo pago, mi plata no vale, ok. Lo que pasó en ese momento aparentemente pasó muy rico, pero ese hígado estaba teniendo que metabolizar a una velocidad que no aguantaba. Una sobrecarga. Entonces esa sobrecarga en los hepatocitos o células del hígado, claro, al día siguiente van a hacer que todo ese etílico que se tragó se traduzca en lo que llamamos el guayabo, la resaca o lo demás. Y uno de los síntomas de ese guayabo es que yo no me aguanto la luz y por eso no me aguanto ni la huella de un Alka-Seltzer, ¿cierto? Claro, por eso. Pero fíjense que es otro tipo de estrés con una manifestación similar, el dolor de cabeza. Claro. ¿Sí? Y supongamos entonces más bien que en vez de ser algo metabólico, es una cosa de tipo emocional. ¿Sí? Yo estoy echándole mucha cabeza a mi retiro de la empresa, estoy aburrido, ya no me aguanto esa jefe que está ahí encima, pues encima. Sí, encima. Me molesta mucho, es muy exigente, es todas esas cosas y resulta que con el tiempo, ya de tanto echarle cabeza, yo empiezo a liberar todas esas sustancias que me pueden llevar perfectamente al dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces fíjense, muchos síntomas expresados desde muchos puntos que pueden ocurrir. Esto, ¿por qué habrá fatiga? ¿Por qué habrá fatiga cuando hay estrés? Porque hay Se exceso baja la energía. No se respira. de gasto de energía. Hay exceso de gasto de energía que más, listo, se baja eso también, pero por supuesto, ¿Qué es el plexo solar? claro, el plexo solar se altera, pero también, normalmente si estoy hipoxigenado, pues tengo que estar fatigado, ¿sí? Entonces, fíjense que prácticamente todo esto podría resolverse desde este fluir con la respiración, ¿sí? La angina se puede resolver, la taquicardia se puede resolver. Por el ritmo de la respiración, sí. Claro, por supuesto. De hecho, hay una maniobra que hacemos mucho
en medicina, esto como para que lo tengan por ahí para unos primeros auxilios alguna vez. Alguien tiene mucha taquicardia, hay una maniobra que se conoce como la maniobra de Valsalva, en la que uno le pide al paciente que respire profundo y sin botar el aire hacemos presión en la zona del epigastrio, del abdomen, y ahí sí bota lentamente, ¿sí? Y esto lo repite 2 o 3 veces, y generalmente la taquicardia, cuando es por ansiedad o estrés exagerado, es decir, cuando no corresponde necesariamente a un bloqueo importante a nivel cardíaco, que ya eso es otro paseo, pero digamos que es esa taquicardia por el estrés, estuvimos asustados, yo no sé qué va a pasar, y uno dice, este va a ser una crisis conversiva, y empiezan a engarrotarse las manos porque se altera el potasio y porque todas esas cosas. Esta es una buena opción, ¿sí? Entonces, maravilloso. Respiración. La presión arterial, ¿se puede mejorar con la respiración? Claro. Comprobado. De hecho, una de las cosas que más observamos es que después de practicar meditación, al menos por 3 semanas, los 2 primeros síntomas que se mejoran de manera notoria son los trastornos del sueño, o con eso, y la presión arterial, ¿sí? Pero obviamente es una meditación con disciplina, con constancia, regalándose ese tiempo mínimo, porque ese tiempo mínimo representa precisamente la pausa que nos mete en el movimiento respiratorio, ¿sí? Y por eso de verdad el consejo de los papás antes era muy sabio: respire, mi hijo, respire, ¿sí? Tome aire, tome aire. ¿Qué hace un niño cuando está llorando dramáticamente porque no le cogieron el perro, el juguetico, no le compraban el juguete? Él no dice, mamá, ¿voy a llorar? No. No, empieza. Y después empieza a hacer este sacudón en el diafragma, ¿sí? Y a veces se ahoga y la mamá lo coge, muchachito se va a ahogar, se ahogó. Ya se le pasó el estrés. No, entonces, miren, es verdad que a mí se me grababa eso. Por allá cuando yo veía a un niñito muy estresado, yo veía que la mamá lo agarraba y lo tiraba para arriba, ¿sí? Y yo creo que el susto era tan grande que o respiraba, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está haciendo ese niño cuando sacude el diafragma? Tratando precisamente de despegar esto y tener que, porque fíjense que él luego hace ¿sí? Y tiene que hacer ese movimiento para poder compensar. Es como si hiciera un movimiento escalonado de respiración, ¿sí? Que obviamente no hay que llegar allá, pero es otra posibilidad. El colon irritable, pues claro, si ya sabemos que la pareja del colon es el pulmón, pues por obvias razones va a ocurrir. El cabello tendrá que ver ahí algo. ¿Por qué? ¿Por qué se caerá el cabello? Desde el punto de vista energético, pues obviamente alguien me va a decir, no, es que me falta biotina. No, yo estoy hablando de la caída del cabello por ansiedad, por estrés. De hecho, hay lo que se llama una alopecia areata que puede ocurrir por estrés, y entonces esta área representa una cosa distinta a esta o a esta o a esta, y tiene un significado completamente distinto. Pero digamos que cuando se empieza a caer el pelo por estrés, ¿por qué podrá ocurrir eso? Obviamente todo esto tiene en común hipoxigenación. Eso, búsquenle a cualquiera de estos síntomas y hay una hipooxigenación. Pero además de eso, ojo con esto, porque también suele ocurrir que empezamos a canar tempranamente, ¿sí? Es decir, a sacar canitas tempranamente. Y cuando uno empieza a canar tempranamente, significa que ese riñón está haciendo un sobreesfuerzo grandote, y dicen que cuando la energía del riñón se baja mucho, entonces empezamos a canar más tempranamente. Evidentemente hay factores hereditarios. Tempranamente esa queda, yo si respondo eso me va a echar el cuchillo encima. No, eso depende también, porque obviamente hay factores hereditarios. Pero digamos que en condiciones normales uno ve que 6 de la familia canaron y hay uno que nada. Entonces todos se lo empiezan a gozar, y vos cómo te tenís el pelo, y correcto, pero ¿no? Pero no es eso solamente, significa probablemente un mejor manejo del estrés, ¿sí? Cuando hay un estrés exagerado, esa suprarrenal está funcionando como si ustedes fueran en el carro en primera, y obviamente puede que lleguen
pero el carrito se va a recalentar. Esto es recalentamiento, esas canitas que empiezan a salir son recalentamiento. Por Y eso entonces ese también muchacho hacen está que se bacano. oxigene menos ese Por eso folículo ese piloso muchacho se y da simplemente bacano. cuando hay una sí. hipooxigenación, Sí. el cerebro es muy sabio y dice, a Sí que ver, nos han sacado. ¿qué será más importante? ¿Mandarle oxígeno al hígado o al riñón o al corazón o mandárselo al pelo? Al hígado, al corazón. Claro, desde el punto de vista de supervivencia, pues es menos importante el pelo. Yo Claro. puedo vivir sin pelo fácilmente, ¿o no? Claro. No, nada personal. Alejo, Alejo, me pregunta, ¿la calvicie en los jóvenes también tiene que ver Puede con ocurrir, pero hay muchas cosas. También son muchas. factores Hay hereditarios. influencias de Mucho de esas testosterona y de mesas, cosas de esas, mucho pero de eso. digamos que en el caso específico, ¿sí? Con escargo? Ay, yo era el- Entonces, ¿qué ocurre? A ver, el insomnio, ¿por qué podrá mejorar? Listo, pero yo- Por ¿Por los qué puede ritmos. mejorar? ¿Ah? Por los ritmos de la respiración. Por los ritmos respiratorios, por supuesto, ya hemos dicho que todo tiene que ver con la respiración, pero ¿por qué más? ¿Qué pasa en alguien que no logra conciliar el sueño? Pues digamos Porque que de tiene vez en la cuando es mente, normal. la mente, Claro, la se locura detiene en la pesada. fábrica de los pensamientos y entonces Mucha si turbulencia. hay una cosa que lo ocupa en ese momento, lleva a que esté fabricando muchos pensamientos y no logra detener y entrar a hacer la pausa. Entonces aquí sí vamos a entrar a lo que yo quería entrar. Resulta que para entender muy fácil la meditación, ¿sí? Tenemos que entender que existen en el cerebro, imagínense que este es un cerebro mirado desde arriba, entonces dos hemisferios, ¿sí? Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. ¿El izquierdo qué hace? Razonar. Eso, digamos que es lo matemático, es lo concreto, es lo ejecutivo. ¿Qué más es? Lo racional. ¿Qué más? Ojo, y es el que tiene la noción, y este lo pongo en mayúscula, del tiempo, el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho entonces es el que tiene que ver con lo creativo, mucha parte de los instintos. ¿Qué más? Las emociones. Las emociones. Pero la diferencia grandota de este hemisferio derecho, y no hablemos de hemisferio dominante o dominado porque eso puede variar mucho de acuerdo al momento en que nos encontramos, más bien un hemisferio activo y un hemisferio de referencia, ¿sí? El hemisferio activo en el día puede ser el izquierdo, pero en la noche el hemisferio activo puede ser el derecho, ¿sí? Entonces más bien hablemos de un hemisferio activo y otro de referencia. Pero lo más importante aquí es que este no conoce del manejo de los tiempos. ¿Eso está claro? Bien. Si eso está claro, hagamos un pequeño paréntesis aquí. Ustedes se acuerdan que hay básicamente 4 tipos de ondas a nivel cerebral. Primero, ondas beta. ¿Qué más? ¿Alguien me dijo? Alfa, Gamma, beta, teta Gamma. y delta. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de ondas básicas. Algunos hablan de ondas gamma, pero bueno, mencionemos estas como las ondas básicas. Las ondas beta son necesarias cuando el cuerpo está, o mejor dicho, cuando estamos poniendo atención. En este momento ustedes deben estar produciendo muchas ondas beta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos atentos, estamos pilotos aquí. Ahorita cuando empecemos a hacer la meditación, en un principio vamos a entrar en ondas alfa, que implica entonces relajación. Pero ojo a esto, relajación creativa. Esto es muy importante y hago mucho énfasis aquí. Cuando hablo de relajación creativa significa entonces que aquí, en este punto de la creatividad, el organismo, si lo aprovechamos de manera adecuada,
van a ocurrir las mejores informaciones en este aspecto. Las ondas teta entonces tienen que ver ya con una relación, pero una relación mucho más profunda, ¿sí? Y estas ondas delta tienen que ver ya con la relación avanzada, que generalmente está en relación con los circuitos del sueño profundo, ¿sí? Eso es muy importante. Hasta ahí vamos. Cuando empezamos a entrar en meditación, el secreto es un jueguito. Me encanta esa analogía que también hace Emilio Carrillo con esto, porque él dice, imagínense que la meditación es un juego donde normalmente la mente te domina, pero vamos a jugar a dominar la mente, ¿sí? Entonces uno tiene dos opciones. Imagínense un pensamiento. ¿Cómo pintan los pensamientos en las caricaturas? Una nube, ¿cierto? Una nube, ¿sí? Aquí está, esto ya no pinta ninguna realidad. Este es el cristianito de este, ¿ya? Y este tiene un pensamiento. Además, como sigue pensando, hacen esto. Y si sigue pensando, hacen mucho esto, ¿cierto? Entonces, digamos que aprovechemos ese símil, y en ese símil los pensamientos es como si nos subiéramos a la nube, ¿sí? En la meditación uno tiene la opción, me subo o no me subo, y si me subí, yo me puedo bajar, claro. Entonces, cuando empezamos la meditación y empezamos diciendo, nos vamos a centrar en la respiración de tipo abdominal y todo esto, ¿sí? Frecuentemente ocurre que llega inmediatamente el saboteador, un pensamiento, otro, y entonces ¿en qué consiste la cosa? Bajémonos de la nube. Yo puedo elegir bajarme de la nube y dejar ese pensamiento otra vez allá, centrarme otra vez en la respiración, o puedo seguir en la nube. Y si sigo en la nube, entonces la nube me va ganando y me va llevando, ¿sí? Porque las nubes se van desplazando. ¿Estamos? Sí. Esa analogía me parece maravillosa, porque eso significa que meditar no es otra cosa, ya lo hemos dicho. ¿Alguien me puede dar una definición de las que hemos dicho aquí alguna vez? Meditar, ustedes hemos venido a las meditaciones, ¿cierto? No es otra cosa que y hacer contacto. Una sola cosa a la vez. Una sola cosa a la vez. Yo estoy trotando, acuérdense. ¿Cierto? Pero estoy aquí, en este trote, en el paso que estoy dando en cada movimiento, y obviamente eso lleva a que estemos tan centrados que a veces ni nos dimos cuenta que pasó un carro, nada, estamos ahí, ¿sí? Un niño, posiblemente cuando está jugando Xbox, está haciendo un tipo de meditación con un agravante, y es que ese sí está irradiándose todo el tiempo, y entonces está haciendo una sola cosa a la vez, pero desactivando una cantidad de áreas en el cerebro distinto a lo que ocurre acá. Hay un tipo de apellido Gal que por ahí en 1800 describió una cosa que se llamaba la frenología, y fue que él empezó a describir que las áreas del cerebro tenían funciones distintas. Esto hoy se nos hace súper obvio, pero en esa época, 1800, que alguien se atrevió a decir, hombre, es que el cerebro tiene una parte que se encarga de la memoria, otra de las emociones, otra de los registros visuales, otra del área motora. Eso era casi que una herejía, pues, total. Y ahora sabemos, por supuesto, que cada zona del cerebro está teniendo una representación. La meditación hace esto, hace como un masaje a todas las áreas del cerebro, no a una específicamente, ¿sí? Entonces significa, está dinamizando todas las posibilidades del cerebro. Eso es muy importante, porque si esto es así, quien medita podrá ser más inteligente o no. Claro. Sí. Pero por supuesto, ¿no? Fíjate, ¿sí? Claro, está activando muchas más zonas del cerebro continuamente. Si decimos que este es el concreto y el ejecutivo, cuando el hemisferio izquierdo está en plena acción, ¿qué implica?
para que ese pueda hacer esa ejecución específicamente en eso, ¿qué tiene que hacer? Concentrarse. Claro, y eso tiene otra palabrita. Enfocarse. Eso es, enfocarse. Si logramos enfocar al hemisferio izquierdo en un pensamiento semilla, un mantra, un sonido, una capacidad de visualización, significa que inmediatamente entretenemos este hemisferio izquierdo y el derecho empieza a generar creatividad, instintos, emociones y se olvida del tiempo. Lo optimiza. Indudablemente. ¿Qué significa eso? Que si esto se repite, la capacidad creativa va a aumentar notoriamente. Nuestra capacidad de respuesta frente a las emociones va a ser infinitamente mejor moderada. Pero ¿qué pasó? Que tuvimos que entretener a este primero, para que aquí ya nos olvidemos del tiempo. ¿Sí? Esto parece muy lógico. Vamos a hacer un ensayito. Cierren sus ojos un momento. Yo aquí no les voy a poner un pensamiento semilla, sino que les voy a poner un sonido para que miremos qué ocurre. Primero, vamos a respirar lenta y profundamente, ojalá de manera abdominal. Idealmente cierren sus ojos para que se desconecten de otro tipo de entretenimiento, y cuando ustedes escuchen el ruido, enfoquen su hemisferio izquierdo en seguir ese ruido hasta que se extinga. Primero, respiramos lenta y profundamente, soltemos todo lo que nos esté estorbando por ahí y hacemos esto. Van a escuchar el sonido apenas estén ustedes respirando de manera adecuada. Y ahora seguimos el sonido hasta el final. Ese ejercicio duró posiblemente 40 segundos. ¿Qué notaron en esos 40 segundos? 40 segundos, miren lo que les estoy mostrando en 40 segundos, y que yo quiero que ustedes mismos me cuenten qué notaron, qué experiencias vivieron en esos 40 segundos. El pensamiento se iba a Bien, se puede ir en cualquiera de las direcciones que quieran, pero normalmente lograron enfocar su atención en el sonido. Sí. Como el sonido se expande. Exacto, se expande y parece que Sigue, permaneciera sigue, durante mucho rato generando esas Uno ondas. lo sigue. Entonces uno se conecta, pero al conectarse el hemisferio derecho empieza a generar una cosa rica. ¿Alguien se sintió angustiado en ese momento? No, todo lo contrario, ¿cierto? Y apenas fueron 40 segundos y uno se siente como, ¡ah, qué rico! Esto fue distinto, ¿sí? Ahorita, de hecho, la meditación la vamos a hacer con el cuenco este, y vamos a mirar lo que ocurre. Entonces, ya que vamos entendiendo dos cosas. Primero, nos podemos subir o bajar a la nube, y es una decisión personal, individual. Yo decido si me monto a la nube o no. Me conquistó ese pensamiento, a lo mejor cuando llegó aquí, alguno se fue al ruido que hizo el carro que pasó, ¿sí? Pero después volvió y se centró, se bajó del pensamiento, ¿sí? A lo mejor alguien cuando toqué eso, se acordó de alguna cosa en la primera comunión donde, yo no sé, alguien le recargó una campanita. Voy a poner un ejemplo cualquiera. ¿Por qué? Porque de alguna manera el subconsciente relacionó con eso, pero inmediatamente se percató y dijo, no, otra vez sonido, y se volvió a conectar. Y hace un movimiento de ir y venir, pero finalmente empieza a estar un poquito más de tiempo acá, con el sonido, ¿sí? Eso mismo ocurre con la meditación cuando elegimos un pensamiento semilla, o cuando elegimos un mantra, o cuando elegimos una imagen. Simplemente lo que estamos es
enfocando ese hemisferio izquierdo para entretenerlo, para que no esté ejecutando millones de cosas al mismo tiempo y tratando de manejar los tiempos, que uy, ya nos va a coger la noche, y entonces, claro, sabotea el hemisferio derecho, en cambio el hemisferio derecho queda libre y dice, ahora sí me puedo divertir, ya sí puedo jugar. Y frecuentemente, detrás de ese pensamiento semilla, o de ese sonido, o de un mantra, o de una imagen, aparecen respuestas a muchas cosas que ustedes habían sembrado con anterioridad. Esa es la importancia de un pensamiento semilla desde el punto de vista fisiológico y físico realmente, ¿sí? Entonces ya, desconectamos esto, dejamos que el hemisferio derecho fluyera, ¿sí? Y nos centramos en un pensamiento semilla, ya lo dijimos, elegimos el que sea. ¿Qué pasa si yo hago esto en lugar de 40 segundos, lo hago todos los días 15 minutos? Si en 40 segundos se relajaron un poquitico, ¿qué podrá ocurrir si yo lo hago durante 15 minutos? Pues es de esperarse una cosa muy lógica, que es que el grado de relajación sea infinitamente mayor. Pero también, ¿qué ocurre si en lugar de esto, esa conducta, yo genero un hábito? Si en lugar de 15 minutos a la semana, yo hago esto 15 minutos todos los días, ¿qué ocurre? El cuerpo empieza a pedir. Claro. Y se empieza a instaurar de manera automática. Entonces, posiblemente cuando yo empiezo a asistir a una charla como estas, a lo mejor hoy salgo un poquito más relajado. Y posiblemente el de allá afuera me pita en el carro. Y yo, antes que reaccione, esto es mucho, ¿cierto? Ya posiblemente voy a reaccionar y voy a decir, ya pues, ¿sí? Pero si lo sigo haciendo todos los días, es muy posible que ante el mismo estímulo, mi respuesta al estrés y a las emociones sea completamente distinta. Y yo digo, páseme, siga tranquilo, ¿sí? Entonces ya esa energía de reserva se empieza a incrementar notoriamente. Si la energía de reserva se empieza a incrementar notoriamente, yo ya empiezo a sentir menos temores, hay menos posibilidades de que la suprarrenal se dispare produciendo todas esas hormonas que dijimos, y por supuesto entro en un estado de relajación continua. Si yo estoy en estado de relajación, a ver, ¿cuándo soy yo más creativo? ¿Cuando estoy en un estado de angustia o cuando estoy en un estado de relajación? Obvio, ¿sí? Entonces, ¿mi productividad será mayor si estoy estresado o si al contrario estoy muy relajado? Claro, evidentemente. Alguien va a decir, no, un momentico, usted dijo que necesitaba un poquito de estrés. Sí, ese poquito de estrés. Pero no para eso, exactamente, ¿sí? Si yo tengo dificultades de relación con mi pareja, o con un compañero, o una compañera, o con un vecino, o con alguien, ¿qué será más fácil? Que yo resuelva esas dificultades desde la angustia y el estrés, o desde el proceso de la calma y la relajación, por supuesto. Entonces, son cosas absolutamente elementales. Miren, esto pareciera demasiado obvio, pero hoy estoy haciendo énfasis en esto porque si entendemos la importancia de la frecuencia en la meditación, entonces vamos a entender también que detrás de esa disciplina que estamos metiéndole a la meditación, estamos teniendo unos logros infinitamente mayores que nos permiten a nosotros llegar a un estado de equilibrio, por ahí estaba, equilibrio, muchísimo mayor. Luego, si la enfermedad, eso que anotábamos por aquí, pasó por la percepción, todas esas cosas que mencionamos ahorita, la reacción, y finalmente se lleva síntomas y signos y finalmente la enfermedad, si queremos evitar llegar hasta la enfermedad, tenemos que empezar a cambiar desde el inicio, es decir, desde la percepción misma. Mis órganos de los sentidos van a percibir de una manera completamente distinta si yo estoy realizando un proceso de meditación consciente, disciplinado, constante y regular, ¿sí? Si eso pasa, estamos logrando muchas cosas, ¿sí?
Bueno, lo hicimos 40 segundos, sí. ¿Qué importancia tiene el uso del cuenco? El cuenco es otra posibilidad que utilizamos en la meditación, pero digamos que el cuenco tiene acciones a nivel de la salud porque un sonido puede equilibrar. Acuérdate que el sonido es el sonido, ¿sí? Y cuando nos conectamos con un sonido posiblemente empecemos a vibrar en una frecuencia determinada. Esto finalmente es una frecuencia, ¿sí? Este sí fue un totazo, es bien distinto. Si esto en cambio hace esto y nos metemos en ese sonido, sí, casi, ¿no? Entonces lo que estamos es resonando en ese patrón vibracional. Dentro de estos cuencos incluso hay cuencos para cada uno de los chakras de acuerdo al nivel de resonancia. Entonces hay un cuenco que emite la nota do, hay otro cuenco que emite la nota re, otro mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Y obviamente si yo estoy en desequilibrio en el tercer centro, pues voy a escoger el cuenco que corresponda a la nota correspondiente al tercer centro, que ¿cuál es? La nota mi, exacto. Esa es una manera, ¿sí? Pero hay otros cuencos que yo puedo tocar, por ejemplo los cuencos de cuarzo, en los que voy pasando a través de todos esos cuencos en un momento específico de la meditación, y lo que estoy haciendo es como un masaje a todos los chakras. Y para que un masaje sea suficientemente relajante, entonces yo tengo que meterme y volverme casi el sonido mismo, ¿sí? Eso es la importancia del sonido, que no necesariamente tiene que ser con los cuencos. Esta es una herramienta, pero hay muchas herramientas. Esto lo utilizan dándole circulitos aquí al borde para que se permanezca el sonido durante un tiempo, y obviamente se generan efectos un poquito más duraderos, ¿sí? Entonces cuando hacen observen esto. ¿Han visto cuando ustedes hacen en la copita esa de vino ese tipo de movimiento? Esto empieza a prolongarse, otras veces ya empieza a salir en la parte interior, y bueno, cada uno empieza a tener, digamos, un tipo de resonancia específica con el cuenco y soltar. Bueno, estas son, como les digo, apenas herramientas, pero lo traje simplemente para que lo tengamos en cuenta y entendamos la importancia que esto tiene, porque hay muchas herramientas para meditar. Es que yo no tengo cuenco, tengo un mantra, ¿sí? Tengo una capacidad de imaginación, sí, es que yo hasta aquí no había meditado porque no me habían dado cuenco en esas reuniones. No, es entender eso. Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. Pues entonces meditar es maravilloso, no encuentro otra palabra. La pregunta es, ¿meditas todos los días? No. Pero ya eso es lo que uno dice, a ver. Pero es que es difícil. No. ¿Por qué es difícil? A ver, oigamos eso porque eso es muy importante. Hay gente que dice, es difícil porque, mira, yo intento, pero se me vienen todos los pensamientos. ¿Eso será malo o será bueno? Para empezar es bueno. Claro, porque se trata precisamente de empezar a filtrar toda esa cantidad de cosas que se van llegando, y entonces es posible que tú te acuerdes por allá de una discusión que tuviste con la mamá en ese momento. Pero yo, ¿por qué me acuerdo de esto si eso fue a los 8 años? Eso era un nudo de tensión que no había salido. Si en ese momento salió a flote, maravilloso, déjalo. ¿Qué? ¿Te vas a montar en las nubes? No, déjalo fluir. Déjalo fluir. Entonces el problema, y gracias por esa pregunta, porque es una confusión grandota que hay. Mucha gente piensa que cuando está meditando es un problema que lleguen pensamientos. No es lo natural. Estamos elaborando una cantidad de pensamientos. Entonces al principio van a llegar 1000 pensamientos, pero a lo mejor a los 15 días llegan 500, y a los 2 meses llegan 100, y es posible que después de un año lleguen 2 o 3, ¿sí? Y a lo mejor después de mucho tiempo ya estás tan iluminada que tú decides cuándo le permites al pensamiento llegar. Pero hasta ahí hay que hacer un proceso de entrenamiento, ¿sí? Lo mismo que les he puesto siempre como ejemplo, el que levanta pesitas, entonces tuvo que haber hecho el ejercicio mucho tiempo para empezar a sacar huevito, ¿sí? Y se te nota. Bueno, está bien, perdóname, ¿no? Pero eso exigió un entrenamiento, por supuesto, exigió un entrenamiento. Igual que con un músculo, esto hay que ejercitar. ¿Qué le pasa al que está haciendo esto? Está haciendo una cosa a la vez, pero con un agravante.
y es que está estimulando una sola zona del cerebro, por ejemplo aquí, y entonces todo esto se desperdició. Por eso, cuando alguien tiene una adicción, llámese como se llame, al alcohol, a la marihuana, al popper, a los videojuegos, ya fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, ya ustedes lo leyeron, es una enfermedad. O sea que lo que veníamos diciendo hace 25 años, parece que sí, es verdad, tenían razón, sí, claro. Al principio nos dijeron, no, ustedes son muy exagerados. Es el mismo circuito, es exactamente el mismo circuito. Que para una cosa se llama marihuana y para otra se llama ludopatía, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hay que desactivarlo, porque si yo activo solamente eso, a ver, imagínense que yo hago ejercicio solamente con este brazo y el otro, claro, se atrofia. ¿Qué le pasa a alguien cuando se fracturó el brazo? Le quitan el yesito y él está como, sí, es como el chiste. No contemos el chiste aquí. No. Está bien, ya que me insististe. Bueno. No, es como la pareja de mexicanitos que se casan y muy contentos en la noche de boda, ella le quita la chaqueta y dice, uy, qué pechote, ¿sí? Y después le quita los pantalones y dice, uy, qué piernotas, y le quita los guantes y qué manotas, le quita los pantaloncillos, ¿qué pasó? Lo que está ocurriendo es eso, hay que hacer un equilibrio continuado de todas estas áreas del cerebro. Entonces eso es a lo que vamos a jugar ahora, eso es a lo que vamos a jugar ahora en la meditación. ¿No? Y con el tema de los pensamientos, hay un ejercicio que es darse cuenta de los pensamientos. Porque muchas veces uno piensa mucha cosa y no sabe lo que está pensando. Gracias, hombre Juan. Mira, precisamente de eso se trata la meditación, de ser conscientes, como decía el Buda, Siddhartha Gautama, del instante de cada instante. Es decir, cuando somos conscientes de los pensamientos, entonces ya también tenemos la capacidad, si somos conscientes, de elegir si desechamos lo que es necio, lo que no aporta, lo que no es verdaderamente esencial, retirar la energía de lo no esencial, lo hemos dicho muchas veces, o más bien darle paso a un pensamiento positivo, compasivo, amoroso, de equilibrio y no lo otro, ¿sí? Si estamos logrando eso, miren, a ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? En este contexto, ¿cuál será el crítico? En este contexto. El izquierdo. El izquierdo. Y si estamos logrando entretener el izquierdo, ¿qué pasará con la crítica? Empieza a disminuir, por supuesto. Si el hemisferio de la angustia y la preocupación excesiva, ¿cuál será? El izquierdo. Si lo mantenemos enfocado en una cosa, le estamos diciendo, entreténgase usted ya. Y entonces el derecho empieza a activarse y obviamente estoy mucho más relajado por más tiempo si lo sigo repitiendo. Si hay algo específicamente que a mí me preocupa en mi salud, ¿qué hemisferio estará activado cuando estoy preocupado por esa partecita de mi salud? El izquierdo. ¿Sí? El izquierdo. Entonces yo estoy preocupado porque me duele la cadera, yo estoy preocupado porque se me cae el pelo, yo estoy preocupado porque me dio una gastritis. ¿Qué le pasa a la gente cuando tiene una gastritis? Ay, otra vez este dolor. ¿Será que es algo más? ¿Será que es que me está dando el infarto? O sea, yo oigo que desde ahí empieza y eso como que duele desde ahí y se va subiendo y eso va galopando. Apuesto a que el infarto está galopando en este momento y se imagina el caballito galopando. Ay, ya va a llegar. O cuando la culebrilla. Ay, cuidado, le da la vuelta porque si esa culebrilla le da la vuelta, lo ahorca desde la cintura y lo ahoga. ¿Es cierto? Entonces, sí, si estoy angustiado por todas esas cosas, pues ¿qué estoy haciendo? Claro. Entonces lo que hay es que meter ese hemisferio izquierdo, que es como medio necio, no significa que sea un inútil, ni que es que vamos a mirar peyorativamente el izquierdo, no, por supuesto, lo necesitamos para razonar, lo necesitamos para ir pero si le vamos metiendo un poquitico más al hemisferio derecho, entonces posiblemente le van a llegar muchos más pensamientos positivos que negativos. No en vano, y esto es un dato cierto,
los índices de criminalidad en una población se reducen significativamente, es decir, mucho más allá del efecto placebo, cuando la raíz cuadrada del 1% de la población medita. Eso significa, yo no sé ese numerito aquí en Medellín a cuánto equivaldría, pero si somos 2,5 millones de personas, por decir algo, en el área metropolitana, la raíz cuadrada del 1%, a los matemáticos aquí, 250.000. No, 25.000. Debe ser mucho más exacto. Por La ahí. raíz cuadrada de 25.000 son como 205. Yo no vi esa clase. No, o Miren, 5.000. Miren lo que les estoy diciendo, yo no sé finalmente cuál es el numerito, hagan la cuenta y ya después me cuentan porque tengo en este momento el hemisferio izquierdo desconectado. Entonces, hagan eso y se van a dar cuenta de que si eso ocurre en una población global, ¿sí? Y si solamente un número tan relativamente pequeño está haciendo meditación, eso significa que esto que hacemos aquí los lunes, esto tiene importancia, porque si esto puede incidir en toda una población de 2,5 millones de habitantes, imagínense. Pero si además de eso, ustedes se sientan los 15 minuticos a meditar y conversan allá con sus hemisferios, ustedes solitos allá, solos en su casa, en el sitio que eligieron, pues maravilloso, porque trillones de células están impregnándose de un movimiento interior que ustedes empezaron a generar cuando la raíz del cuadrada del 1% de las células está meditando también. Imagínense ustedes allá, el color, yo también puedo meditar. Ay, qué belleza. Sí, es eso. ¿Sí o no? O cuando, imagínense, es que esto realmente puede ocurrir. Entonces es verdad, es literalmente cierto que cuando yo practico esto puedo dialogar con mi cuerpo y puedo dialogar con las células del hígado y puedo dialogar con las células del páncreas. De hecho, hay tratamientos en muchos hospitales ya hoy en día en las ciudades más desarrolladas, donde por ejemplo para el cáncer se hacen terapias de relajación y terapias de meditación con grupos y todo esto, mostrando clarísimamente que los índices de recuperación son infinitamente mayores. Entonces yo vuelvo e insisto, no lo miremos solamente hacia afuera, es que si al interior yo estoy haciendo esto, imagínense la cantidad de beneficios que podemos obtener. ¿Sí? ¿Claro todo? Bueno, entonces ahora sí vamos a meditar. ¿Listo?